Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. Dios bendiga a todos los amigos y amados que alcanzan a escuchar este mensaje. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy necesario en la iglesia, y es el operar en milagros. ¿Cómo hacer para operar en milagros? ¿Cómo hacer para moverme en las manifestaciones de Dios? Permitirle a Dios que manifieste su gloria en un mundo tan necesitado de que Dios lo impacte con su poder, con su gloria. Hoy en día vemos que pocos son los que operan en milagros, cuando el Señor Jesucristo dijo que estas señales seguirían a los que creen. O sea, estas señales de milagros está para todo aquel que cree, no para unos pocos. Pero hoy en día vemos que es en pocos en los que vemos esa manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Hoy vamos a aprender a operar en milagros. Vamos a destruir paradigmas mentales, ideas que se han inculcado durante años en el creyente, que le han impedido dejar a Dios manifestar su gloria. Gloria a Dios. Así que yo te invito a que en este espacio de tiempo, mientras buscamos la palabra, compartas este mensaje, porque muchos van a ser edificados con lo que vamos a impartir en este día. Y muchos van a salir después de escuchar este mensaje, van a querer ir a las calles, a los hospitales, van a querer orar por los enfermos. Porque vamos a entender hoy que no es como se nos había dicho, sino que es más fácil. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo en la palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 16. Vamos a estar leyendo el versículo 15 al 18, lo que dice. Siempre leemos creyendo que Dios nos da entendimiento en todas las cosas conforme a su voluntad y su propósito. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acompañantes que no pueden faltar en todo cuanto hacemos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aún el mismo Jesús no se movió sin la compañía del Padre y del Espíritu Santo. Así que vamos a estar leyendo en el libro San Marcos 16. Dice lo siguiente. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego dice algo muy importante, que es aquí donde vamos a enfatizar. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Óigase bien. Dice que estas señales seguirán al que cree. No dice al que tiene fe, al que tiene mucha fe, al que tiene tanta fe, no, al que cree. Una cosa es creer y otra cosa es tener fe. El Señor Jesucristo, hablando de la fe, le dijo a los discípulos: si ustedes tuvieran fe, le dirían a este sicomoro, a este árbol, quítate y plántate en el mar, y les obedecería. Si ustedes tuvieran fe. Porque la fe opera, es un misterio que Dios ha dado para interactuar con su espíritu, que el hombre que alcanza ese nivel de fe puede ordenar a las cosas que acontezcan y acontecen. No necesitarían de usar el nombre del Señor Jesús para operar en fe, porque la fe opera a través del que la posee. O sea, la fe la imparte aquel que la posee, mejor dicho. La imparte aquel que la posee. Si tú tienes fe, como le dijo el Señor Jesucristo, si ustedes tuvieran fe, le dirían a este árbol: quítate y plántate en el mar, y el árbol le obedecería. ¿Por qué? Porque ustedes tienen fe. La fe hace que las cosas en Dios sucedan. Mas, sin embargo, la palabra que Dios nos da es que en su nombre echaremos fuera demonios. En su nombre pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. De allí que ya no es por fe,
sino por creer en que aquel que está dando esta promesa es soberano y tiene poder para cumplirla. ¿Cómo? Que aquel que está dando esta promesa es soberano y tiene el poder para cumplirla. Así que ya no depende de tu fe, sino de aquel que ha dicho que en su nombre pondremos la mano sobre los enfermos y sanarán. No es tu promesa, no es tu palabra, es la palabra de aquel que es soberano y eterno y que tiene todo el poder para cumplir cuanto ha dicho. Y él ha dicho que su palabra es verdad. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta porción de la palabra? Que cuando creemos en Jesucristo podemos poner la mano sobre los enfermos y en el nombre de Jesucristo los enfermos serán sanados. No depende si tú tienes fe o no tienes fe. Depende de que el cumplimiento de la palabra es cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Quiero que entendamos esta parte. Que el cumplimiento de la palabra aquí no está sujeta a tu fe, sino a la fidelidad de aquel que dijo que cielo y tierra pasarían, pero que su palabra no pasaría. Y él está diciendo que si ponemos la mano sobre los enfermos en su nombre, ellos van a sanar. Él aquí no te está preguntando si tú tienes fe o no. Obviamente tienes que creer en Jesucristo, porque para el que cree todo es posible, dice la palabra de Dios, y ese es el requisito que le está colocando aquí. Vamos a analizar esto. ¿Cuáles son los requisitos que le está exigiendo para que el milagro se efectúe? El primer requisito es creer. Dice, el que creyere es creer. Y todos creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que fue resucitado al tercer día, que está a la diestra de Dios, sentado a la diestra del poder de Dios. Creemos eso, ya lo creímos. Y porque creemos eso, podemos confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra alma e invitar a otros a que crean también. Porque ya creemos en que Él está a la diestra de Dios, en que Él fue el que murió para salvar nuestras almas. Creemos en Jesucristo entonces. Y ese es el primer requisito que hay que cumplir, creer. Y luego dice, poner la mano sobre los enfermos. Digamos que vamos a operar en milagro de sanidad aquí. Para operar en milagro de sanidad, ni siquiera tenemos que tener el don nosotros. Porque hay gente que piensa que si no tenemos el don de sanidad, no podemos operar en sanidad. No. Aquí el milagro, la manifestación de la gloria de Dios no está sujeta a que el hombre tenga o no tenga los dones, sino a que el hombre le crea la palabra que Dios está dando. Y la palabra que dice, la condición de la palabra es creer. La siguiente condición es poner la mano sobre el enfermo. Y la siguiente condición es declarar el nombre de Jesús. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Ni siquiera tenemos que entrar nosotros en una oración larga, porque hay gente que cuando no entendemos pensamos que Dios lo va a sanar es por mérito de nuestra oración. No. Él está siendo muy específico y muy claro en lo que está en la promesa. Para que la promesa se cumpla tenemos que ajustarnos a la condición de la promesa. Y la promesa lo que está diciendo es que el que cree pondrá las manos en el nombre de Jesús sobre el enfermo y el enfermo va a ser sanado. No por tu fe, sino por la soberanía de aquel que ya te dio la promesa, que ha dicho que cielo y tierra pasarían, pero que su palabra no dejaría de cumplirse, no pasará. Él está prometiendo que en su nombre los enfermos serán sanos. Entonces ya no depende de mi fe, sino de aquel que dio la palabra y que dijo que su palabra es verdad y que cielo y tierra pasarían, pero que su palabra Él no la dejaría pasar por alto. Cuando comprendemos esto, nos liberamos de muchas presiones y de muchos miedos que acontecen y que surgen en el creyente porque se le ha inculcado al creyente que tiene que tener fe para orar, que tiene que tener fe para ver los milagros, cuando el Señor Jesucristo dijo fue que para el que cree todo es posible. Pero hemos sujetado todas las cosas a la fe, a tener fe, y hemos obviado muchas cosas de la palabra que son más fáciles, porque alcanzar fe, como dijo el Señor, la fe no es de ustedes, la fe es don de Dios y Dios la da al quien quiere. Hay que pagar un precio por esa fe. Y cuando el hombre alcanza fe, puede operar en esa fe sin necesidad de mencionar el nombre, porque la fe misma que Él imparte hace que Dios opere sobre esa fe. Bueno, explicar cómo la fe como misterio, cómo actúa, ese es otro tema.
Pero lo que quiero que entendamos es, gloria a Dios, es que no depende de nuestra fe, sino de ajustarnos a la condición de lo que la palabra nos está pidiendo para manifestarse. Y las condiciones son 3 condiciones: creer, poner la mano sobre el enfermo y declarar el nombre de Jesucristo. Ni siquiera es ponernos a hacer largas oraciones, no. Como hay gente que ora por el enfermo pensando que es el mérito de su oración que lo va a sanar, cuando la palabra lo que dice es: pondrán la mano sobre los enfermos y en mi nombre sanarán. No más de simple. Eso es. Así que cuando vamos a orar por el enfermo, no entendamos que no es nuestra fe ni nuestra larga oración, sino esperar que Jesucristo, que es fiel y verdadero, que él dijo que cielo y tierra pasarían, pero que su palabra no pasará, cumpla lo que prometió. Y de hecho Él anhela que así se haga, para que el hombre no se lleve los méritos, para que el hombre no crea que fue porque él oró mucho o porque él... No es de mérito de hombre, sino de fidelidad de Dios para cumplir su palabra. Quiero que entendamos esto, que no es de mérito de hombre, sino de fidelidad de Dios en su soberanía para cumplir su palabra, lo que Él ya prometió, porque su palabra es verdad. Y aunque el hombre sea infiel, Él permanece fiel. Y Él lo que está prometiendo aquí es que si ponemos la mano sobre el enfermo y declaramos el nombre del Señor Jesús, Él se va a encargar de sanar el enfermo. Por lo cual también dice más adelante: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Mira quién es que dice que lo hará. No está diciendo tu fe lo hará, sino yo lo haré. Y quiero que entendamos esto, amado, porque hay muchos enfermos, hay mucha necesidad en las calles y hay mucha gente que le ha creído a Jesucristo, pero por entender que no tiene fe, porque tenemos que ser sinceros, la fe es un don que se alcanza. Los mismos apóstoles, después de caminar 3 años y medio con el Señor Jesucristo, no habían alcanzado ese grado de fe. De tal manera que el apóstol Pedro tuvo que decir después, cuando el Espíritu Santo vino y lo capacitó y le enseñó y caminar con él, fue que dice: a los que hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe se alcanza, pero aunque no tengamos ese nivel de fe de manifestar los milagros, ya el Señor Jesucristo preparó ciertos milagros para que nosotros como creyentes andemos en ellos y manifestemos y dejemos que Dios manifieste su gloria a través de nosotros. Que esa manifestación no es por fe ni porque tengamos los dones, sino porque Dios es fiel y dejó promesas para sustentar su palabra, promesas de milagros que van a sustentar su palabra. Entonces ya no depende más de ti, de tu fe, sino que depende de que tú te ajustes a la condición de la promesa y entiendas que no va a ser por tu fe, sino porque Dios es fiel y verdadero y Dios ya prometió que lo haría. Y Él, que es soberano y tiene poder para hacer lo que ha dicho que hará, Él lo va a manifestar. Entonces, para que vamos liberándonos de presiones que se nos inculcaron, porque se nos dijeron: es que usted tiene que tener fe para adorar, es que usted tiene que tener fe. No, la fe es un don que se alcanza con el tiempo, con la búsqueda de Dios. Dios la otorga. Pero mientras alcanzamos ese nivel de fe, Dios dejó ciertos milagros que requieren únicamente de que usted y yo creamos en que Dios es fiel para cumplir la promesa que está dando, cuando nos ajustamos a la condición de la promesa. Y la promesa para ver un milagro de sanidad es que pongamos la mano, primero, que creamos en Jesucristo. Segundo, que pongamos la mano sobre el enfermo y que confesemos el nombre de Jesús, que es el que en última hace el milagro. Por lo cual Él dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que, amados, este conocimiento que el Señor nos está permitiendo impartir hoy debe de impulsarnos a ir, a soltar las cargas y los miedos de orar por las personas y a impulsarnos y motivarnos a salir a orar, a ir a los hospitales, a ir a las calles, y cuando veamos la necesidad, estar dispuestos a suplir esa necesidad a través de Jesucristo, porque ya le hemos creído a Él y sabemos que Él no falla. Gloria a Dios. Entonces, para tú ver un milagro, para que veamos milagros, simplemente tenemos que ajustarnos a la condición de la promesa. Y entender que no es por nuestra fe o por nuestros méritos, para que no nos extendamos en las oraciones, sino que es simple como Él lo dijo: en mi nombre pondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. Hazlo así. No te pongas a hacer una larga oración, porque no es por el mérito de tu oración que Él lo va a sanar.
De hecho, cuando alguien ora mucho, quiere que la oración, que la gloria de la sanidad se la lleve su oración, y no. Se podría dar el caso que la gente dice, ese hombre ora tanto que el Señor lo sanó, pero no es por la larga oración de ese hombre. Entonces procuramos que el milagro sea lo más espontáneo y simple posible para que toda la gloria repose sobre la palabra de Dios, que fue que dijo que en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y mientras más sencillo hagamos el ver el milagro y menos gloria, ¿cómo decir? Mientras más sencillo hagamos ver el milagro, el hombre que va a recibir el milagro va a entender que va a haber menos de nosotros allí y más del cumplimiento de la palabra de Dios. Y en definitiva, eso es lo que se busca, que Dios se lleve toda la gloria, que toda la gloria sea para Dios, que de ninguna manera el hombre tenga que señalar, diga, ese hombre oró tanto, con tanta fuerza, con tanta emoción, con tanta pasión que Dios me tuvo. No, que Dios me tuvo que sanar, no. La promesa es, y en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Procuremos hacerlo así de simple como la promesa lo exige, que pongamos la mano sobre el enfermo y declaremos el nombre, y Dios, que es fiel y verdadero, no va a dejar de cumplir su palabra, porque en esto es sustentada la verdad de Dios. El Señor Jesucristo dijo, si no me creéis a mí, creed a las obras. Luego las obras que Dios dejó para que se manifiesten por su palabra son para darle base firme, sólida a su veracidad, a la verdad que Él ha dejado plasmada. Así que, amados, que nada nos impida a partir de ahora para estar dispuestos a orar por el enfermo, a ir a las calles, a ir a los hospitales. Antes más debemos salir a probar esta verdad, porque Él dijo fue probarme ahora en esto. Salir a probar si es verdad que Dios no va a dejar caer su palabra, porque Él dijo que cielo y tierra pasarían, pero que su palabra no pasaría. Y si yo ya creí en Jesucristo, si yo ya creí que Él es sanador, que Él es el médico por excelencia y que, que su palabra es verdad y que en Él hay poder para sanar, entonces yo no necesito más para ver milagros, sino ir y orar por el enfermo en el nombre de Jesús, poner mi mano y que Él haga la obra y que Él manifieste su palabra y que Él cumpla lo que está diciendo, que en su nombre pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, porque Él lo hará. Que lo veamos desde esta perspectiva, para que desbaratemos ese paradigma de que yo no tengo fe, de que yo no tengo fe para orar, y no, es que no se trata de tu fe. Cuando tú alcanzas el nivel de fe podrás ver y hacer cosas mayores en Dios, porque ciertamente ese es un nivel para alcanzar, pero mientras alcanzamos ese nivel hay promesas que pueden manifestar milagros de Dios que no requieren de fe. Eso quiero que entendamos. Hay promesas en su palabra, Él dejó promesas en su palabra que no requieren de tu fe para manifestar milagros, como esta que está aquí. En el nombre del Señor pondremos la mano sobre el enfermo y sanará. Eso no requiere de tu fe, sino de que tú creas que Dios resucitó al Señor Jesucristo y lo sentó a la diestra de su poder, y que la palabra de Dios es verdad, y que el interés de Dios es sanar a los enfermos, para que en ellos se manifieste la gloria y el nombre del Padre sea glorificado. Así que, amados, que nada nos detenga, que nada nos impida, ni nos cohíba el orar por los enfermos, el ir a las calles y estar dispuestos a orar, el ir a los hospitales y estar dispuestos a orar, el ver la necesidad y estar dispuestos a orar, porque vamos a ver el poder de Dios manifestándose, porque no es por tu fe, sino que es por la soberanía de Dios, por la fidelidad de Dios a su palabra, lo que Él ya dijo que haría si nosotros le creemos. ¿Cómo? A lo que Él ya dijo que haría si nosotros le creemos. Por eso cuando Él iba a resucitar a Lázaro y mandó que quitaran la piedra, y Marta le dijo, Señor, pero ya es de 4 días, hiede. Y Él le dijo, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Óigase bien, es si creemos, ya creímos, porque si no creyéramos en Jesucristo no estaríamos sometiéndonos a tantas cosas que nos sometemos como creyentes. Pero porque hemos creído en algo, hemos creído en Él, nos sometemos. Y si tú ya creíste, entonces también estás presto para que Dios, a través del cumplimiento de su palabra, manifieste su gloria a través de ti y a través de todo creyente, porque es para los que creen esta promesa. Así que, amados, no hace falta de tener el don de sanidad para ver milagros, para ver sanidades. No hace falta tener el don de milagros para que podamos ver una sanidad. Únicamente creer que Jesucristo es fiel y verdadero y que lo que Él ha dicho tiene cumplimiento.
Y Él dijo, demandadme la obra de mis manos. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Yo creo que con lo que hemos dicho hasta aquí, amados, podemos inspirarnos, entendiendo cada palabra que no depende de tu fe, sino de que Dios es fiel a lo que Él ha dicho. Y Él dijo que su palabra es verdad y que cielo y tierra pasarían, pero que su palabra no pasaría. Que Dios va a cumplir las promesas que están sujetas, que se ajustan a la condición de que Él demanda para manifestar lo que Él ha dicho que hará. Entonces tenemos que entender la condición de la promesa y ajustarnos a esa condición para que Dios opere conforme a lo que Él ha dicho en la promesa que hará. Y entonces, una vez más retornamos a esta palabra que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Óigase bien, es así de sencillo. En el nombre de Jesús, poner la mano sobre el enfermo y vamos a experimentar la sanidad de ese enfermo, porque el que lo ha dicho que lo hará es fiel y verdadero y tiene poder para cumplir lo que ha dicho. Así que, amados, Dios les bendiga, no sintamos más cohibiciones ni miedos de orar porque no tenemos fe. Los mismos apóstoles no tenían fe, mas sin embargo cuando el Señor los envió, ellos volvieron gozosos porque por las maravillas que Dios había hecho a través de la obediencia que ellos tuvieron, porque creyeron en la palabra que el Señor les había dado. Asimismo nosotros ahora, aunque seamos conscientes de que no tengamos fe, sepamos que no es por nuestra fe que Él va a hacer el milagro, sino porque Él es fiel y verdadero y Él va a cumplir la promesa que ya dio, que en su nombre pondremos la mano sobre los enfermos y sanarán. Así que ya no es de tu fe, sino de que Él es soberano y como tú ya le creíste, entonces vas a ver esa soberanía de Dios manifestándose a través de ti y vas a ver los milagros, vamos a ver los enfermos sanados y vamos a ver cómo Dios opera y dimensiona su verdad en nuestro corazón para que crezcamos en fe y para que el mundo que no conozca a Dios comience a glorificar al Padre que está en los cielos. Así que, amados, yo te invito a que este mensaje que el Señor nos está regalando lo compartamos con otros, porque otros también necesitan ser motivados, inspirados a dejar, a salir de ese encierro de que hay que yo no tengo fe y porque no tengo fe entonces no oro y me da pena orar y qué miedo que no, para que otros también sean libres de sus temores, porque la fe se alcanza con el tiempo, pero por la falta de fe muchos dejan de orar cuando pudiendo orar. Dios puede hacer maravillas. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que tú compartas este mensaje. Yo creo que si prestamos atención, este mensaje nos puede impulsar a ver cosas mayores de Dios. Y qué bueno sería que otros también recibieran ese mismo impulso. Dios te bendiga, comparte el mensaje, suscríbete al canal y hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga una vez más. Recuerda, Cristo viene ya.